saber que él tiene que inervar a todo lo que esté en el mediastino y también a los pulmones, ¿sí? Entonces tiene que dar ramas para la tráquea, para el esófago, ¿sí? Para el corazón, ¿sí? Para el pericardio, para los bronquios y pulmones, y origina el nervio laríngeo recurrente. Eso es el tórax, ¿sí? Muy bien, ahora el otro nervio que tenemos que ver aquí es la cadena simpática, ¿sí? La cadena simpática torácica. Es así, cuando nos vamos formando, se forma una vértebra, se forma un ganglio, se forma una vértebra, se forma un ganglio, ¿sí? Entonces, en el tórax tenemos 12 pares de ganglios que están lateral a la columna vertebral, ¿sí? ¿Cómo? Entre cada extremo. En relación a las vértebras, ¿sí? En relación a las vértebras. Ah, perfecto. Porque así también aquí en la región lumbar tendríamos 5 ganglios, ¿sí? Simpáticos. Entonces son 12. Todos estos ganglios están conectados entre sí, ¿sí? Y vamos a ver que existe una diferencia aquí entre lo que es la cuarta edición del libro de la Tarnet y la quinta edición, ¿sí? Es una diferencia que cambió entre la cuarta y la quinta. Esta clase está en base a la cuarta, ¿sí? Pero igualmente les voy a mostrar qué es lo que dice la quinta edición, ¿sí? Nosotros tenemos así. Había un apagador por acá recién. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 ganglios simpáticos torácicos, lateral a la columna vertebral. Eso tanto lado derecho como lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué ocurre con el primero? Este es el primero, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con el primero? ¿Sí? En el 75% de los casos, ¿sí? Él va a terminar fusionando, ¿sí? Con el ganglio simpático cervical inferior. Aquí estaría el ganglio simpático cervical inferior. ¿Qué ocurre? Crecen ambos y al crecer entran en contacto, ¿entienden? Y cuando entran en contacto, ¿qué ocurre? Aquí se forma un ganglio, ¿sí? Que tiene este aspecto. Se llama ganglio estrellado, ¿sí? Ganglio cérvico torácico o ganglio estrellado, de Neubauer, ¿sí? Entonces eso ocurre con el primero, ¿sí? Después tenemos así, les voy a decir cómo es que nosotros todavía consideramos y cuál es la diferencia. En la cuarta es más o menos así. Este es el primero aquí, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y el duodécimo. Entonces, ¿qué ocurre? De estos que están aquí, ¿sí? Salen ramas para inervar a quién. Sale información, todo esto está conectado. Entonces, de todos estos ganglios sale información simpática para qué. Para inervar a las vísceras que están aquí también. Uno tiene que pensar los bronquios, vasos sanguíneos, ¿sí? Dan ramas comunicantes para los nervios intercostales. Entonces, de aquí salen ramas para las vísceras del tórax e inclusive ramas que van a comunicarse, miren acá, con los nervios intercostales. Ahora, desde el séptimo, ¿sí? Del séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, de ahí salen nervios, ¿sí? Que van a irse al abdomen, no al tórax, ¿sí? Y aquí está la diferencia que hay entre la cuarta y la quinta. La cuarta dice del séptimo, ¿sí? Del séptimo, del octavo y del noveno salen ramas que se reúnen en un ganglio que se llama ganglio de Lobstein, ¿sí? Y a partir de aquí se forma un nervio que se va a llamar nervio esplácnico mayor, ¿ok?
Ahora, ¿qué dice la quinta edición? La quinta edición dice que en realidad esto ya recibe ramas del quinto y del sexto. ¿Sí? Eso es lo que dice la quinta edición. La cuarta dice 7, 8, 9 se reúnen en este ganglio que se llama ganglio de Lobstein y a partir de ahí se forma el nervio esplácnico mayor. La quinta que dice que esto ya viene desde el quinto al sexto. ¿Sí? A partir de aquí todo esto forma el nervio esplácnico mayor. Ustedes van a escuchar mucho todavía y en la morgue con los profesores seguro van a escuchar en base a la cuarta. ¿Sí? Porque la misma quinta edición, él habla esto, pero tiene una imagen que muestra solamente esto. ¿Entienden? Que muestra desde la séptima hasta la novena. ¿Sí? Nosotros todavía utilizamos esto, nosotros todavía decimos esto. ¿Sí? Dime. Se llama nervio esplácnico. Nervio esplácnico mayor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, del décimo y del undécimo, de aquí ellos se reúnen en un ganglio que se va a llamar ganglio de Hesperino. ¿Sí? Este ganglio se llama ganglio de Hesperino. ¿Qué dice la quinta edición? Él dice que también recibe una rama del noveno. ¿Sí? Pero en su imagen nos muestra eso. Pero nosotros todavía consideramos aquí 10 y 11. ¿Sí? 10 y 11 van a formar aquí un nervio que se va a llamar nervio esplácnico menor. Este se llama nervio esplácnico mayor. Este se va a llamar nervio esplácnico menor. ¿Sí? El ganglio de este se llama ganglio de Lobstein y el ganglio de este se va a llamar ganglio de Hesperino. ¿Sí? Ahora, del ganglio simpático 12, de este se forma un nervio que se va a llamar nervio esplácnico, ¿sí? Inferior, o también se le llama nervio esplácnico imo, ¿sí? La quinta edición prefiere llamarle de nervio esplácnico imo. Entonces, esta es la cadena simpática. Vuelvo a repetir, todo esto va a ser par, ¿sí? ¿Qué pasa con el primer ganglio? Se va a fusionar. 75% de los casos va a formar el ganglio estrellado, ¿sí? El resto, ¿qué van a hacer? Van a dar ramas para las vísceras, ¿sí? Del tórax, y aparte dan también ramas comunicantes para estos nervios espinales, ¿sí? Así mismo se llaman ramas comunicantes. Y ahí las ramas torácicas, ¿sí? Para el pulmón, esófago, aquí falta tráquea, ¿sí? Bronquios, para los vasos sanguíneos, para todo ello van a dar información simpática, ¿sí? Y ya desde aquí forman información simpática, pero para el abdomen, ¿sí? ¿Cómo? Todo esto ya va para las vísceras del abdomen, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Aquí estamos viendo los nervios esplácnicos. Esto está en base a la cuarta. Fíjense, nosotros vamos aquí a aplicar la cuarta edición en este caso, ¿sí? Entonces, de la séptima, octava y novena se reúnen en un ganglio que se llama ganglio de Lobstein y a partir de ahí se forma el nervio esplácnico mayor, ¿sí? El décimo y el undécimo en un ganglio que se llama ganglio de Hesperino y forman el nervio esplácnico menor. Y el ganglio simpático torácico 12 también suele fusionarse con el primer ganglio lumbar y ellos van a formar el nervio esplácnico inferior o imo. ¿Ok? Entonces sería esto, ¿sí? Ahora, ¿dónde nosotros vamos a encontrar el ganglio estrellado? ¿Sí? El ganglio estrellado nosotros vamos a encontrar en una fosita. Van a notar eso porque no está en el material. Está en una fosita que se llama fosita suprarretropleural de Sevileu. Vamos a mirar acá. Así. Fosita o fosa suprarretropleural
de Sevileau. Así se escribe. No, lo he dicho aquí. Este es I. ¿Ok? Doctor, Dime. ¿es super retro separado del pleural? ¿El ¿Cómo? punto? Todo junto. Sí. Ella va a estar a ese nivel. Ella va a estar a ese nivel. Vamos a mirar dónde está. Así. Yo tendría aquí a mi T1. Esta que está aquí va a ser la T1. ¿Ok? Esto entonces va a ser ¿qué cosa? ¿Qué costilla va a ser esta? La primera costilla. Entonces esto viene aquí así. ¿Sí? ¿Qué estaría aquí? ¿Qué sería esto? ¿Qué les parecería que va a ser esto? ¿Qué sería esto? Esto vendría hacia acá. Esquemáticamente aquí vendría. ¿Qué sería esto? Ok, en realidad no pulmón mismo, la pleura. A la parte más alta de la pleura, a esto se le llama de cúpula pleural. ¿Ok? A eso se le llama de cúpula pleural. La fosita, fíjense cómo se llama. Supra, ¿qué significa supra? Por encima. Retro por detrás. ¿Sí? Supra-retro pleural de Sevileau. Aquí está el ganglio estrellado. Aquí está. Así. Aquí está el ganglio estrellado. ¿Entienden? ¿Está por delante de quién? ¿Por delante de quién está? ¿Qué les parece? ¿Por delante de quién está? Por delante del cuello. Fíjense, por delante del, esta es la cabeza, cuello, tubérculo. Por delante del cuello de la primera costilla. ¿Sí? Aquí estaría ¿qué cosa? Esto va a ser C7, ¿ok? Y aquí estaría así, esquemáticamente nada más, su apófisis transversa. No es así, ¿sí? Más esquemáticamente les coloco así. Entonces aquí yo voy a tener un ligamento que va a ir desde la T1 hasta la pleura, ¿sí? Esto que está aquí se va a llamar ligamento vértebro-pleural, ¿sí? Este que está aquí desde la apófisis transversa, vamos a hacer más corto, ¿verdad? Desde la apófisis transversa del AC7 hasta la cúpula pleural, este ligamento que está aquí se va a llamar ligamento ¿qué? Transverso pleural, ¿sí? Y aquí desde la costilla hacia la pleura, esto que está aquí se va a llamar ligamento costo-pleural, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los límites de la fosita suprarretropleural? Hacia abajo y adelante, ¿qué yo tengo? La cúpula pleural, ¿verdad? Hacia atrás, ¿qué está? El cuello de la primera costilla. Medialmente se considera esto, ligamento vértebro-pleural. Y lateralmente, ¿qué voy a tener? Ligamento costo-pleural y el ligamento transverso-pleural. Eso va a estar lateralmente, ¿sí? Voy a mostrar aquí. Eso es algo que vamos a volver a repetir en cuello, porque vamos a ver otra vez la cadena simpática cervical. Entonces aquí, fosa o fosita suprarretropleural de Sevileau. ¿Ven? Entonces vemos aquí, en esta imagen es un poco más confusa, pero miren acá, abajo y adelante que yo tengo la cúpula pleural, atrás, que yo tengo aquí atrás, el cuello de la primera costilla, lateralmente dos ligamentos, el ligamento transverso pleural y el ligamento costo-pleural, y medialmente que yo tengo el ligamento vértebro-pleural, ¿sí? Entonces eso va a ser
Ok, otra vez. Aquí estamos viendo entonces la cadena simpática. Vuelvo a repetir, son 12 pares de ganglios, ¿sí? El primero va a fusionarse en el 75%, muy frecuente eso, con el ganglio simpático cervical inferior y forman el ganglio cérvico torácico o ganglio estrellado, ¿sí? Después el resto salen ramas para inervar a las vísceras que están aquí. Y desde el séptimo consideramos que van a formar ¿qué cosa? Los nervios esplácnicos, ¿sí? El séptimo, octavo y noveno forman el ganglio del Lodstein y van a formar el nervio esplácnico mayor, ¿sí? El décimo y el undécimo se reúnen en un ganglio que se llama desperino y forman el nervio esplácnico menor, ¿sí? Y del 12 va a salir el nervio esplácnico inferior o IMO, ¿sí? Muy bien, fíjense aquí, nada más para que vean. Esto que está aquí, esta comunicación, los ramos comunicantes que dan aquí hacia estos nervios, ¿dan para qué? ¿Para qué creen que va a ir? Miren que cuando activamos el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Está aumentando todo el metabolismo basal, ¿se entiende? Empiezan a hacer a trabajar mucho más rápido, músculos, ¿sí? Entonces, en ese aumento del metabolismo basal, ¿qué es lo que ocurre? Se produce mucha energía, se produce mucho calor, ¿entienden? Y nosotros tenemos que perder calor, ¿sí? ¿Cómo nosotros perdemos calor? ¿Cuál es la forma de perder calor? Él va y da ramas a estos nervios que están aquí espinales que van a estimular a las glándulas sudoríparas, ¿entienden? Por eso cuando estamos en esa situación empezamos a sudar, ¿sí? ¿Por qué? Por esa conexión que tiene la cadena simpática con los nervios espinales, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, esa es una forma de perder calor, sudar, transpirar, es una forma de perder calor, ¿sí? Lo mismo, cuando estamos haciendo ejercicio sudamos. ¿Por qué sudamos? Porque así va a aumentar la temperatura corporal y eso hace que se regule la temperatura corporal, ¿sí? Entonces así, gracias a estas conexiones nosotros sudamos, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan esto porque van a ver que existe una condición médica que se llama madarosis, ¿sí? La persona empieza a sudar mucho, empieza a sudar de más, ¿sí? A la mañana ya está todo mojado. Entonces, lo que hacen esas personas es hacer una simpatectomía. Entonces, ¿qué hacen? Cortan, ¿sí? Cortan las conexiones que tienen. Algunas personas sudan mucho en la mano, ¿sí? Se les resulta incómodo eso. La axila, en los pies, cuando es de más, ¿sí? Cuando es de más, entonces le cortan esas conexiones y la persona deja de sudar, ¿sí? Sudar, fíjense, es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo, ¿entienden? Es necesario tener la piel relativamente húmeda, ¿sí? Cuando ustedes estudien más adelante diabetes, por ejemplo, él produce una neuropatía. Y en la neuropatía lo que ocurre es que se destruye todo el sistema nervioso periférico. Deja de funcionar, la persona deja de sentir dolor, ¿sí? Tacto, temperatura. Pierde las funciones motoras y pierde la función autonómica. Entonces uno ve la lesión de un paciente que tiene pie diabético y va a tener una piel seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque se destruye todas las conexiones autonómicas que tiene. Muy bien, entonces sería eso. Ahora, vamos a ver el esófago. Fíjense, el esófago es continuación de la faringe, ¿sí? Más o menos a la altura de la C6 o la C7, o decimos borde inferior del cartílago cricoides, que es un cartílago de la laringe, ¿sí? Se va a extender desde nuestra faringe, ¿sí? Hasta llegar aquí a conectarse con el estómago, específicamente con una parte del estómago que se llama cardias, ¿sí? Más o menos a nivel de la T10 o la T11, más o menos ellos se van a conectar, ¿sí? Muy bien, entonces es esto el esófago. Si nosotros miramos el esófago, nosotros lo tenemos en el cuello, en el tórax y en el abdomen, ¿sí?
Y entonces aquí atraviesa al diafragma para pasar del tórax al abdomen. Por eso veíamos nosotros que tenía uno de los hiatos principales del diafragma era el hiato esofágico, ¿sí? Y ahora vimos que por el hiato esofágico no solamente atraviesa el esófago, sino que también van a atravesar los nervios bajos, ¿sí? Muy bien, entonces vemos así, la porción cervical el libro considera desde el AC6 hasta el AT2, ¿sí? La porción torácica va desde el AT2 hasta el AT9, ¿sí? Después, ¿qué va a ocurrir? Atraviesa el diafragma a nivel del AT9, ¿sí? Y ya aquí en la porción abdominal está desde el AT9 hasta el AT11, ¿sí? Entonces son las diferentes porciones que tiene. El libro dice 3 porciones, algunos libros dicen 4 porciones, ¿verdad? Nuestro libro dice 3 porciones porque dice porción cervical, porción torácica y porción abdominal. Y a esto no le considera porción, sino solamente dice travesía diafragmática, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide? Entre 25 a 30 centímetros, ¿sí? Y en cada centímetro tiene diferentes dimensiones. La porción cervical tiene 5, en la porción torácica 16 a 20, 1 centímetro en la travesía diafragmática y 3 más o menos en la porción abdominal, ¿sí? Así, para ser sincero, yo generalmente no le tengo tanta importancia a esto, ¿sí? Porque no modifica en nada que una persona tenga un esófago de 24 y otro de 29, ¿sí? Entonces no es un dato tan relevante esto. Muy bien. Ok, ¿qué forma tiene nuestro esófago? El esófago es un cilindro, pero es un cilindro irregular, porque al principio él es así, está estrechado, ¿sí? Estrechado significa que es de menor calibre. Después, ¿qué hace? Vuelve a aumentar el tamaño y vuelve a estrecharse. Después, ¿qué hace? Vuelve a aumentar el tamaño y vuelve a estrecharse. Y después vuelve a aumentar el tamaño. Entonces nosotros vemos que tiene la forma de un cilindro, ¿sí? De calibre irregular. El primer estrechamiento tiene su origen a nivel del cartílago cricoides, ¿sí? Entonces ahí vemos el primer estrechamiento, que es el estrechamiento cricoideo, ¿sí? Cuando se hace un estudio del esófago, se llama esófagograma, ¿sí? Se le da al paciente para que tome un líquido que se llama bario, ¿sí? Esófagograma varitado. Y entonces se le saca la imagen radiográfica y se ve este estrechamiento, ¿sí? Entonces se ve aquí el primero, estrechamiento cricoideo. Después aquí a este nivel aumenta el tamaño y aquí vuelve a estrecharse en el tórax, ¿sí? Donde entra en relación con la tráquea y la arteria aorta, como si fuese que están encostando en él, ¿sí? Y al encostarse eso hace que vuelva a disminuir de tamaño. Entonces aquí a este nivel vuelve a tener un estrechamiento torácico o broncoaórtico, ¿sí? Se vuelve a dilatar y otra vez tiene aquí un estrechamiento, ¿sí? Cuando está atravesando el diafragma. Entonces ese va a ser el estrechamiento frénico, ¿sí? Ahora, entre los diferentes estrechamientos existen los diferentes segmentos. Entonces desde el estrechamiento cricoideo al estrechamiento torácico, a esto se le llama el segmento cricoaórtico, ¿sí? Aquí, entre nuestro estrechamiento torácico y el frénico, existe otro segmento, que es el segmento broncodiafragmático, ¿sí? Y ya aquí, por debajo del estrechamiento frénico, existe un segmento que está por debajo del diafragma, que es el segmento subdiafragmático o subfrénico. Entonces, son 3 estrechamientos: cricoideo, el estrechamiento torácico y el estrechamiento frénico. Y entre ellos los diferentes segmentos: el segmento cricoaórtico, el segmento broncodiafragmático y el subdiafragmático o subfrénico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dirección que tiene nuestro esófago? Al principio él está en la línea media, ¿ok? Pero a nivel de la T4, donde empieza mi arteria aorta torácica, ¿sí? Nosotros decíamos aquí la arteria aorta está
lateral a la columna vertebral. Entonces, a este nivel la arteria aorta empieza a descender así, ¿sí? Aquí se queda por detrás, pero a nivel de la T4, la arteria aorta empieza a como encostar en el esófago y le desvía hacia la derecha, ¿sí? Entonces vemos la porción superior está en la línea media, pero a nivel de la T4, donde está la aorta, ahí empieza a desviarle hacia la derecha, ¿sí? Pero más o menos cuando llega a la altura de la T7, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? El esófago se vuelve a desviar hacia la izquierda solito, porque el estómago está aquí, ¿entienden? Entonces viene aquí y después se dirige de vuelta hacia el estómago, se vuelve a dirigir hacia la izquierda. Entonces, a nivel de la T7 empieza a dirigirse a la izquierda para llegar a su carnes, ¿verdad? Eso hace que a este nivel exista una curvatura superior de concavidad hacia la derecha. Y esta segunda desviación hace que exista una curvatura inferior de concavidad hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien, esto es más histología, ¿sí? Las capas que tiene el esófago, eso es histología, ¿sí? Van a ver mejor histología después, pero en fin, aquí es muy fácil todo, porque todo el tubo digestivo tiene 4 capas, ¿sí? Si yo veo, el estómago va a tener mucosa, submucosa, muscular y serosa, y el duodeno, mucosa, submucosa, muscular y serosa, y qué sé yo, el colon, mucosa, submucosa, muscular y serosa, el recto, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, el esófago que está en el tórax no tiene la última capa, no es la serosa, ¿sí? Tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿sí? Entonces no está envuelto por la serosa en la porción torácica, ¿sí? Entonces vemos que siempre van a tener 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y la adventicia, ¿sí? Y esa mucosa después ustedes estudian después en histología, estudian los epitelios, ¿sí? Van a ver el epitelio que tiene el esófago, ¿sí? Es un epitelio que es diferente al resto, porque en el resto del tubo digestivo tienen una cierta capacidad de absorber y poder soportar las enzimas, ¿sí? digestivas. El esófago no tiene la capacidad de absorber, ¿ok? Solamente va a servir como un tubo para hacer contracciones que se llaman peristaltismo, ¿sí? e impulsar el bolo alimenticio. Por eso es que su epitelio es así: epitelio plano, estratificado, ¿sí? no queratinizado. Es un epitelio diferente al resto del tubo digestivo, ¿sí? Su porción muscular, él tiene 2 capas musculares. Una, esta que está aquí, que es la longitudinal externa, ¿sí? Y esta longitudinal externa, y esta es una circular media, ¿sí? Circular interna. Entonces esas van a ser las capas que va a tener nuestro esófago. Fíjense, es músculo liso, ¿sí? Ustedes van a ver en histología, no sé si ya vieron los tipos de músculo, ¿no? Existe músculo estriado esquelético, que es bíceps, todos estos músculos, que es voluntario. El músculo estriado cardíaco, que es el corazón, y el músculo liso, que tiene las vísceras, ¿sí? Todos los músculos lisos, ellos tienen una inervación autónoma. ¿Qué significa inervación autónoma? Simpática y parasimpática. Si nosotros decimos eso, ¿de dónde va a venir su información parasimpática? Del nervio vago o sus ramas. Está muy cerca de él el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que también ayuda a inervar, ¿sí? Y la información simpática, ¿de dónde va a venir? De la cadena simpática, ¿sí? En el cuello de la cadena simpática cervical, en el tórax de la cadena simpática torácica, ¿sí? En el abdomen, vamos a ver más adelante que viene del plexo ciliar. Entonces, participa en el tercer tiempo de la deglución, porque primero existe aquí un tiempo que es el primer tiempo, que es la fase oral, ¿sí? Después existe la fase faríngea y ya aquí es la fase esofágica. Todo esto es voluntario, la fase esofágica ya es involuntaria. Esto es más fisiológico, ¿sí? Esto van a ver más en fisiología. Muy bien, ¿con quién se está relacionando? ¿Con
quién se relaciona nuestro esófago. Hacia adelante, ¿con quién se está relacionando? Con la tráquea, ¿ok? Aquí en esta imagen, para que entiendan, esto es una vista posterior, ¿sí? Entonces allá hacia adelante estaría aquí la tráquea. Yo tengo así la tráquea y aquí al esófago. La tráquea se desvía hacia la derecha y aquí se forma un ángulo que se llama ángulo tráqueo-esofágico. Y ahí yo encuentro el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Entonces, a este nivel, por delante de mi esófago, yo tengo la tráquea y también el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿sí? ¿Qué más? Aquí a este nivel yo estoy viendo que por delante del esófago está la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Y pasa específicamente más bien por detrás de esto. ¿Qué sería esto? El bronquio principal. Bronquio principal izquierdo. Él está pasando por detrás del bronquio principal izquierdo. Y a este nivel existen estos ganglios que están aquí. ¿Ven? Esos ganglios que están entre la tráquea y los bronquios se llamaban ¿cómo? Son ganglios linfáticos, por eso mismo en pulmón y en tráquea, ¿sí? Esos se llaman ganglios traqueobronquiales inferiores. Entonces, por delante de él, a este nivel, están estos ganglios que se llaman traqueobronquiales inferiores o de Varetti, ¿sí? Entonces, eso es su relación, decimos aquí, hacia adelante en la parte superior. En la parte más inferior, se está relacionando con esto que está aquí. ¿Qué sería esto? El pericardio, ¿ok? Específicamente a este nivel, ¿qué porción del corazón estaría? Muy bien, la aurícula izquierda, ¿sí? Yo no sé si les dije en algún momento, pero a veces es necesario mirar de cerca el corazón, ¿sí? Mirar la aurícula izquierda directamente. Cuando nosotros queremos mirar el corazón, se hace un ecocardio aquí, que se llama ecocardiograma, pero es transtorácico, ¿sí? Pero a veces es necesario mirar más de cerca. Entonces se hace un ecocardio transesofágico. Y el transductor, que es el que está aquí, el transductor es un transductor especial que ingresa por el esófago y llega hasta aquí. Entonces de aquí mira directamente a la aurícula izquierda, ¿sí? A ese nivel, aquí estaría el seno oblicuo de Haller. Si ustedes recuerdan, nosotros metíamos la mano por detrás de la aurícula izquierda, ¿sí? Ya más para abajo aquí se va a relacionar con quién. El esófago, decíamos así, era así, a la derecha estaba el vago derecho, y a la izquierda el vago izquierdo. ¿Quién cruza por delante? ¿Vago derecho o vago izquierdo? ¿Quién va a cruzar por delante? El vago izquierdo va para adelante y el vago derecho va para atrás, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que aquí a este nivel el vago izquierdo va para adelante, se relaciona hacia adelante con nuestro esófago. Entonces cuando vemos las relaciones hacia arriba, vemos que hacia adelante está, ¿sí? Adelante, relación anterior, tráquea, la bifurcación traqueal, el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Después los ganglios traqueobronquiales inferiores. Hacia adelante, pero aquí un poco más por debajo, ahí ya yo le veo a quién, al pericardio, ¿ok? El seno oblicuo, decimos que está el seno oblicuo de Haller y la aurícula izquierda, es principalmente la relación que tiene ahí, ¿sí? Y más hacia abajo el nervio vago izquierdo que va a pasar por detrás, ¿sí? Van a ver ustedes, esto es muy importante que ustedes vean, que sepan que esto se relaciona hacia adelante con mi aurícula izquierda, ¿sí? Van a ver ustedes que la arritmia más frecuente que tiene el corazón se llama fibrilación auricular, ¿sí? Lo que ocurre en la fibrilación auricular es que la aurícula no se está contrayendo, entonces solamente está tremendo así, solamente está temblando. Entonces no circula de manera adecuada la sangre en la aurícula y se empieza a formar coágulos, ¿sí? Si se forma el coágulo en la aurícula izquierda, imagínense, de la aurícula izquierda el coágulo puede pasar ¿en dónde? De la
la aurícula izquierda va a pasar a dónde? Al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale ¿qué cosa? Arteria aorta. Cuando sale la arteria aorta, ella puede venir aquí por las carótidas. Y viene y le regalamos así. El paciente va a tener un ACV. Nosotros decimos ACV, accidente cerebrovascular, o ustedes era ABC, accidente vascular cerebral. En realidad ya no se llama así, ¿sí? Aquí en Brasil se llaman AVE, accidente vascular encefálico, ¿sí? Entonces, a veces, mira acá, la fibrilación auricular, como es muy frecuente, uno puede vivir con fibrilación auricular sin problema. Entonces, generalmente, eso en los ancianos ya no se trata esa arritmia, ¿sí? Lo que se hace es ¿qué cosa? Se le da nada más anticoagulante para no formar coágulos, porque él puede vivir sin la función auricular sin problema. Ahora, en una persona joven, a veces es necesario revertir esa fibrilación, ¿sí? Para revertir, si tiene una fibrilación, hay que hacer una desfibrilación. Y desfibrilación es agarrar y colocar, ¡pum!, hacerle un choque, ¿entiendes? Y entonces cuando se hace eso, se cera el corazón, como si fuese que se apaga el corazón y se vuelve a encender. Pero cuando se enciende, ya se enciende normal, ¿entiendes? Entonces, a veces es necesario hacer eso en personas jóvenes, pero no se hace en todos, ¿entienden? ¿Por qué no se va a hacer en todos? Porque imagínense que él tenga un coágulo ahí, se le hace el boom, el coágulo estaba tranquilo ahí, se le hace el choque y ese choque hace que el coágulo se desprende. Y entonces el coágulo se va a ir para arriba, se va en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer para poder hacer eso? Un ecocardiograma transesofágico. Entonces mira directamente a través del esófago o la aurícula izquierda. Si no tienen, puedo hacerlo. ¿Entienden? Pasa mucho eso. Existe un síndrome que se llama síndrome de Holiday Heart Syndrome, ¿sí? En eso lo que ocurre es el alcohol, ¿sí? El alcohol tomó todo el fin de semana, ¿sí? Mucho, y eso produce una fibrilación auricular. Y entonces va al hospital y se puede evaluar esa probabilidad de revertir el ritmo, ¿sí? Ok, entonces es importante saber las relaciones que tiene, ¿sí? Ahora, ¿con quién vamos a ver que se va a relacionar hacia atrás? ¿Quién está por detrás? Muy bien, aquí a este nivel estaría la arteria aorta, ¿verdad? Porque ellos van haciendo así, les dije, así, la aorta va ocupando así, ¿sí? Entonces la aorta queda atrás, ¿sí? Aquí está, ¿quién está atrás? ¿Esto qué es? El conducto torácico, eso también está atrás, ¿sí? Acuérdense que decíamos, el conducto torácico está sucesivamente por detrás de ¿quién? Por detrás de la aorta, por detrás del esófago, ¿sí? Por detrás del arco aórtico y por detrás de la arteria subclavia izquierda. Entonces vemos aquí de vuelta, ¿quién está por detrás de mi esófago? Tengo, ¿qué cosa? Arteria aorta. Tengo el conducto torácico. ¿Qué más? Estas venas que vimos aquí. Estas venas están a la izquierda. Estas venas, miren acá. Estas venas están a la izquierda, ¿sí? Y mi esófago estaría aquí, en el medio, a este nivel. Entonces, ¿qué hace? La vena hemiácidos accesoria y la vena hemiácidos también pasan por detrás, ¿sí? También se relacionan por detrás. ¿Qué también? Aquí estaría mi arteria aorta. Vamos a mirar la arteria aorta. La arteria aorta, aquí, ¿ven? Esta es mi arteria aorta. Ahora, está originando a estas arterias que están aquí. ¿Cómo se llaman estas arterias? Intercostales posteriores derechas, ¿sí? Porque las izquierdas están aquí. Entonces, ¿qué hacen las arterias intercostales posteriores derechas? También están pasando por detrás del esófago, ¿sí? Y no solamente eso, sino que las arterias que van a los bronquios, la arteria bronquial derecha principalmente, ella está pasando por detrás del esófago,
recién veíamos también que el nervio vago derecho está a la derecha, pero después va a pasar por detrás. ¿Sí? Entonces todos esos elementos nosotros vemos que van a estar por detrás, van a ser relaciones posteriores del esófago. Ahí. Entonces vemos con quién se va a relacionar hacia atrás, posteriormente. El conducto torácico, ¿sí? La arteria aorta en la parte inferior, ¿sí? Porque al principio está hacia la izquierda. Después dice las arterias que intercostales posteriores derecha, también pasan por detrás, ¿sí? Que también la arteria bronquial derecha, ¿sí? Las venas que hemiácido y hemiácido accesoria cuando cruzan, ¿sí? Ellas también pasan por detrás. Y el nervio vago derecho, ¿verdad? Que al principio está a la derecha, pero después va a pasar atrás, ¿sí? Entonces esas van a ser relaciones posteriores, ¿sí? Aquí, ¿con quién se va a relacionar hacia la derecha? Esta imagen me quiere mostrar relación a la derecha, ¿sí? Entonces vemos aquí a este nivel, ¿qué estaría? El arco. Aquí estaría nuestra pleura. En todo esto estaría la pleura mediastínica. Aquí entra en relación con el lóbulo superior del pulmón derecho, en su cara mediastínica, que deja aquí una impresión, ¿sí? Más aquí estamos viendo con quién, con el arco de la vena ácida, inclusive la vena ácido mismo, ¿sí? Aquí, esto que está aquí, el nervio ¿qué? Nervio vago derecho. Al principio está a la derecha, pero después va a pasar atrás, ¿sí? Aquí por detrás de mi bronquio principal derecho, aquí está la arteria bronquial derecha. Eso también es relación a la derecha de nuestro esófago. Entonces vemos ahí la vena ácidos, ¿sí? Ahí vemos la pleura mediastínica, ¿sí? Con su pulmón, el arco de la vena ácidos, ¿sí? El nervio vago derecho y la arteria bronquial derecha, ¿sí? Y ya aquí más abajo otra vez vemos nuestro nervio vago y la pleura mediastínica. Entonces todo eso va a estar a la derecha, ¿sí? Y a la izquierda, ¿con quién? Aquí vemos el arco aórtico y la arteria aorta, ¿sí? Ellos van a estar ahí relacionándose a la izquierda. Y aquí también estaría nuestra pleura, ¿sí? La pleura pulmonar, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ver. Y la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ellos también están hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? El nervio laríngeo recurrente izquierdo, todo eso van a estar a la izquierda. Muy bien. Ahora, ¿cómo está vascularizado? ¿Sí? Siempre que voy a ver la vascularización de un órgano, nosotros vamos a ver así, este es un tubo que mide 25 centímetros. Entonces difícilmente exista una arteria que vascularice todo ese tubo. Entonces la parte superior, aquí tenemos la glándula tiroides, y la glándula tiroides es una glándula que está ricamente vascularizada. Todos tenemos una tiroidea superior, una arteria tiroidea superior, una arteria tiroidea inferior y a veces una tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, ella es la que ayuda a vascularizar al esófago y de ellas nacen las arterias esofágicas superiores, ¿sí? En la porción torácica, ¿sí? Las esofágicas medias nacen ¿de dónde? Nosotros vimos, cuando vimos la clase pasada, vimos aorta y decíamos, pero me interesan esos bronquios suyos. ¿Qué significaba esos? Pericárdica, mediastínica, intercostales, después. Sí, ¿qué significaba esos? Significaba esofágicas medias. Entonces de la arteria aorta nacen arterias que van a vascularizar al esófago, se llaman arterias esofágicas medias. Pero no solamente eso, yo siempre digo, una arteria está cerca de algo y le va a vascularizar. Y ahora vimos que las arterias intercostales posteriores están pasando por detrás del esófago. Las arterias intercostales posteriores derechas también le van a vascularizar. Y no solamente eso, las arterias que están aquí
que van para los pulmones, las arterias bronquiales, ¿sí? Ellas también van a dar ramas esofágicas, ¿sí? Entonces nosotros miramos aquí, las esofágicas superiores vienen de la tiroides inferior, las esofágicas medias de la aorta torácica, ¿sí? De las arterias bronquiales y de las arterias intercostales posteriores, específicamente las derechas, ¿sí? Muy bien, y en la porción abdominal existe una arteria que se llama arteria gástrica izquierda y una que se llama gástrica posterior, ¿sí? De las dos arterias, de la gástrica izquierda y de la gástrica posterior, se va a originar la arteria esofágica inferior, ¿sí? Entonces vemos aquí esofágica inferior son ramas de la gástrica izquierda y de la gástrica posterior. Entonces esas arterias ayudan a vascularizar arterialmente a nuestro esófago. Yo siempre le doy más importancia a la vascularización arterial, ¿sí? Pero aquí es muy importante la vascularización venosa, ¿sí? Si ustedes ven aquí, decimos, en la parte superior, las venas esofágicas superiores van a ir hacia las venas tiroides inferiores. Lo mismo que las arterias, ¿sí? Entonces vemos aquí, las venas esofágicas superiores van a ir hacia las venas tiroides inferiores. Las venas esofágicas medias, ¿miren hacia dónde van? ¿Hacia dónde drenan esta sangre? Muy bien. Los que están hacia la derecha van hacia la vena ácidos. Hacia la izquierda van a ir en donde? Aquí, en miácido accesoria, y aquí en la vena hemiácidos. Entonces, estas venas se encargan de recoger, ¿sí? Van hacia la vena ácidos, hemiácido accesoria, o a la vena hemiácidos, ¿sí? En la porción torácica. Y aquí es donde es importante, en la porción abdominal, ¿sí? Porque las venas esofágicas inferiores, ¿sí? Ellas van a ir hacia el sistema de la vena porta, ¿ok? En realidad, si las venas esofágicas inferiores van a una vena que se llama vena gástrica izquierda, ¿sí? Y la vena gástrica izquierda termina en la vena porta. Si ustedes ven aquí, estos son dos sistemas totalmente separados. Voy a apagar para que vean el color. Estos son dos sistemas venosos totalmente diferentes. Miren el que hizo la imagen. Todo esto que está de azul más oscuro, ¿ven? Eso es sistema de la vena cava. ¿Qué significa eso? Que toda esta sangre van a ir al final a la cava superior o a la cava inferior, ¿sí? Tanto la cava superior como la cava inferior van a ir a terminar en ¿dónde? En la aurícula derecha. Pero este sistema de la vena porta, esto no va hacia el sistema de la vena cava. Esto va a terminar en el hígado. Termina en el hígado, ¿sí? Por eso es que muestra un color un poco diferente. Entonces, ¿qué pasa con el drenaje venoso de la parte inferior del esófago? ¿Sí? Esta porción va hacia el sistema de la vena cava. Al final van a ir por la ácido o hemiácidos, pero van hacia la cava, ¿sí? Y esta porción va hacia otro sistema venoso, que es el sistema de la vena porta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué es que esto es importante? Porque la vena porta lleva sangre al hígado y a veces no puede llevar esa sangre al hígado porque hay una hipertensión que se llama hipertensión portal en personas, por ejemplo, que tienen cirrosis hepática, ¿sí? Entonces no puede llevar la sangre hacia el hígado porque el hígado está totalmente fibrosado, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre con la sangre? Con toda la sangre que quiere ir hacia el hígado, no consigue, ¿sí? Entonces busca otra alternativa. Una de las alternativas que consigue es venir por aquí. La sangre que tendría que venir aquí, viene aquí por la vena gástrica izquierda y después va a ir aquí a la vena esofágica inferior. Y esta vena esofágica inferior se conecta al sistema de la vena cava. Va aquí a unirse con las venas esofágicas medias que drenan hacia estas venas. Y estas forman parte del sistema de la vena cava. Entonces es una salida que busca
a veces la sangre que viene por la vena porta. Y eso es importante porque estas venas empiezan a trabajar de más, ¿sí? Si trabajan de más, ¿qué va a ocurrir? Estas venas se dilatan, ¿sí? Y forman unas varices que se llaman varices esofágicas, que ustedes van a ver más adelante en clínica. Un paciente que tiene cirrosis o es un alcohólico crónico que viene vomitando sangre, ¿sí? Eso es rotura de varices esofágicas, ¿sí? Entonces, estas son estas venas las que se van a dilatar. Por eso digo aquí que esto, así, no que no sea importante la vascularización arterial, pero sí es muy importante la vascularización venosa, ¿sí? Ok, entonces esto tienen que tratar de aprender bien. Vamos aquí, ¿cómo está inervado? Y aquí ya hablamos nosotros, la información parasimpática tiene que venir ¿de dónde? Muy bien, la parasimpática tiene que venir del vago o de sus ramas. En este caso, el nervio laríngeo recurrente izquierdo es el que da varias ramas para el esófago. Esa es información parasimpática. Y la información simpática viene ¿de dónde? De la cadena simpática. En la porción cervical de la cadena simpática cervical. En la porción torácica de la cadena simpática torácica, ¿sí? La porción abdominal viene de un plexo que se llama plexo celíaco. Es este plexo que está aquí, ¿sí? En fin, los nervios se unen y dan así, forman como una red. A esa red se le llama del plexo esofágico, ¿sí? Entonces vemos que la inervación de nuestro esófago va a ser por plexo esofágico, que es por la conexión de información simpática con parasimpática, ¿sí? Y vimos, la parasimpática va a ser del vago o del nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿sí? Y la simpática de la cadena simpática. Muy bien, sería eso. Con esto nosotros terminamos tórax, ¿sí? Después viene cuello. Entonces, pulmón árbol bronquial y todo esto que está aquí, pulmón árbol bronquial y todo esto que está aquí va a ser el examen escrito, va a ser la entrega escrita, ¿ok? O sea, que sería la clase de tórax 3 y 4 va a ser escrita, ¿sí? A vuelta de Semana Santa empezamos cuello, ¿sí? Ahora estamos igual con el resto de las turmas, todos ya están terminando todo. Empezamos cuello y esa primera entrega de cuello va a ser oral, ¿ok? Con los profesores del amor. Muy bien. Pueden ir en paz, ya pueden retirarse.